al estudio de la sistemática y de la taxonomía. El día de hoy les voy a presentar uno de los temas con los cuales ustedes van a realizar su investigación para la exposición. Yo solo voy a hacer la introducción de todos los temas y ustedes van a realizar la investigación completa. El tema de hoy es clasificación de las arqueas o las procariotas y de los protistas. Comencemos. Señor Campi, Richard. Richard, Bueno, profe. buenos días, lea por favor. Yo leo primero el nombre. Licinibacillus sphaericus. Es una bacteria de gran importancia ambiental porque tiene la propiedad de degradar sustancias altamente contaminantes gracias a las enzimas que posee en su cubierta. Por ello, se emplea en programas de bioremediación, un proceso que utiliza organismos vivos o derivados de ellos para restaurar ambientes contaminados. Actualmente, ese nombre de la bacteria no pongo, no, Léalo por favor. Chicos, para la eh, investigación ustedes tienen que investigar nombres de ese tipo. Así que ustedes tienen que ya aprender a y leer los nombres científicos. Sphaericus. Se Ya. usa para descontaminar agua y suelo contaminado, con, con los que se originan para la extracción de petróleo. Variación estudios han comprobado que esta bacteria es capaz de restaurar hasta con un 95% de efectividad una zona impactada por el der- derrame de petróleo en tan solo 2 o 3 meses. Muy bien, responda la pregunta. ¿Crees que cualquier bacteria podría degradar petróleo? ¿Por qué? Mm, Vamos, Richard, vamos. La respuesta está todo ahí, en lo que acaba de leer. ¿No, Richard? No. Listo, gracias. Manuel Montero. Manuel Buenos días, Montero. profe. Buenos días. Cuénteme la respuesta a esta interrogante que tenemos aquí. ¿Crees que cualquier bacteria puede degradar petróleo? Ujú. ¿Sí o no? Dos opciones, ¿sí o no? Mm, no, No. ¿Por qué? Sustente su respuesta ahora. porque solo la bacteria, dice que la bacteria nomás, eh, Licinobacillus sphaericus, solo se usa para descontaminar aguas contaminadas por lodos que se originan por la extracción de petróleo. Y varios estudios dicen que es capaz de hasta restaurar hasta 95% de efectividad. Excelente. Muy bien, Manuel. Exacto. Todo estaba en la lectura, Richard. Todo lo que usted leyó, se supone que usted fue el que leyó, debió haberse dado cuenta de que la única bacteria que está mencionando la lectura, la Licinibacillus sphaericus, es la única capaz que tiene el 95%. Mire el porcentaje que tiene de efectividad. Es la única bacteria, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Está en la lectura. Gracias. Continuemos. Alejandra.
Sí, buenos días, profesor. Buenos días, Alejandro. Por favor, ayúdeme con la lectura. Características generales del dominio arquea. Las arqueas son conocidas por algunas características muy particulares propias y también por presentar combinaciones de características que alguna vez se pensó eran exclusivas para las bacterias o para los organismos eucariotas. Las arqueas son organismos procariotas, es decir, que en su interior el material genético no está encerrado por una membrana, no tiene núcleo, y no existen organulos membranosos citoplasmáticos. Su tamaño es similar al de las bacterias, su ADN se encuentra en la forma de un cromosoma circular y algunos fragmentos circulares de menor tamaño conocidos como plásmidos. Comparten con las bacterias la presencia de enzimas, topoisomerosas y grasas similares, lo que representa una evidencia indirecta de la cercanía en cuanto a la estructura cromosomática de ambos grupos de organismos. Muy bien, gracias, Alejandra. A ver, chicos, vamos a entrar al primer grupo. El grupo es el dominio arquea el dominio o el filo arquea. Se dice que son las más conocidas, tienen muchas características, entre ellos les he colocado solo las tres que yo considero las más fundamentales que deben conocer. Primero, son organismos procariotas, ya hemos visto las células anteriormente. ¿Qué son las células procariotas? Son aquellas primeras células que aparecieron, carecen de núcleo y son las más primitivas, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Aquí dice claramente que en su interior está el material genético, o sea, el material de herencia de los cromosomas, y no tienen un núcleo. Segundo punto, su tamaño es similar al de las bacterias, se comparan mucho con las bacterias. Por eso yo les había mandado a leer la temática de las bacterias. Esa temática la vimos en la semana 2 de clase, la semana 2 del mes de junio. Por eso les mandé a leer de eso. Se encuentra en la forma de un cromosoma circular y algunos fragmentos circulares de menor tamaño conocidos como plásmidos o los denominados cloroplastos, leucoplastos, entre otros. También dice que comparten con las bacterias las presencias de enzimas. Topoisomerasas son los nombres y girasas similares son los nombres de las enzimas. ¿Qué es una enzima? Es un método degradador, como habíamos leído anteriormente en este tipo de bacterias, el Licinibacillus sphaericus. Tiene un tipo de enzima, es el degradador, que no solo posee la bacteria, sino también nuestro cuerpo posee enzimas que degradan la comida. Asimismo, esa enzima ayuda de una manera a ver la estructura que tienen los organismos. Estamos hablando de las arqueas y de las bacterias. La clasificación del dominio arquea tiene tres reinos: la Crenarchaeota, Euryarchaeota y Chorarchaeota. Ambas tienen diferentes géneros, diferentes filos que abarcan principalmente en la Crenarchaeota los arqueos hipertermófilos, en la Euryarchaeota metanógenos, halófilos y los extremos y termoplasma, y la Chorarchaeota, que viven en fuentes de aguas termales. Esa fue descubierta hace no mucho tiempo. ¿Listo? Continuamos. Vamos con el primer género, el Crenarchaeota. Le voy a pedir, por favor, a Estefanía Romero. Estefanía Romero. Buenos días, profesor. Estefanía, lea por favor el primero, Crenarchaeota. Ya. Crenarchaeota. Este grupo está formado principalmente por especies de arqueas hipertermófilas y termoacidofilias, es decir, aquellos géneros de arqueas que habitan ambientes inhóspitos con condiciones térmicas y de pH extremas. Está compuesto por una sola clase taxonómica, que se conoce como Thermoprotei. Muy bien, gracias. Estefanía, no se me desconecte del le voy a hacer una pregunta. Ok. Primera pregunta: ¿cómo es su hogar? ¿Cómo? ¿Cómo es ¿En su qué hogar? sentido? A ver, ¿en qué sentido? ¿Usted se siente a gusto en su hogar? Sí. Ya, por eso le pregunto, ¿qué tiene en su hogar para que usted se sienta a gusto? Para mí, en especial, mucha comodidad,
me siento como feliz Ya, de estar aquí. Un buen ambiente. muy bien. Ya, listo. eh, Listo, sí, Estefanía. eso. A ver, Ok. su comodidad, lo que usted tiene en su casa, lo que usted comparte con su familia y cómo se siente feliz, eso es un hogar hóspito. Ya, porque usted se siente muy bien. Ok, Ahora, ese es un sí. ambiente hóspito para usted. Ahora, ¿cómo usted creería que sería un ambiente inhóspito para usted? Para mí, no sentirme a gusto con mi familia o estar como siempre peleando Ya, o no tener mis cosas personales ya, um, o no tener las cosas que tengo, muy bien, exacto. prácticamente así. Exacto, eso mismo, Estefanía, eso mismo. Ese es un hogar inhóspito. Ahora, gracias Estefanía, ahora sí puedo apagar el micrófono. Ahora chicos, estamos hablando de el primer, el primer reino de las arqueas, las crenarchotas, dice que están acostumbrados a habitar ambientes inhóspitos con condiciones térmicas y de pH extremos. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de este reino, de estos tipos de procariotas, viven en zonas donde la luz no llega, o sea, zonas súper oscuras, zonas en donde estamos hablando los fondos, niveles más bajos del mar, donde la luz nunca llega. Estamos hablando de zonas donde principalmente habla de condiciones térmicas, mucho frío o mucho calor, son condiciones muy extremas, por eso se denominan ambientes inhóspitos, que normalmente no son cómodos para nosotros, pero que para ellos son lo más normales. Por eso ahí dice que tenemos especies hipertermófilas, hiper es del suprema, suprema temperatura, termoacidófilas, temperatura y ácido comparten, y estos, como ya habíamos visto, ambientes inhóspitos. Le voy a pedir a Angie. Buenos días, profesor. Buenos días, Angie. Por favor, lea la siguiente. Eriarchota. Eroachota. Los miembros de este grupo tienen un rango ecológico un poco más amplio, pudiendo hallarse en él algunas especies hipertemófilas, metanógenas, halófilas e incluso metanógenas, termofílicas, arqueas de nitrificantes, reductoras de azufre, oxidoras de hierro y algunas organótrofas. A ver, Angie, le voy a hacer una pregunta. No vamos a leer los temas difíciles, vamos a irnos directo a lo que nos compete. Reductoras de azufre. ¿Qué entiende usted por reductor de azufre? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Es que no lo escuché Ya. bien. ¿Qué entiende usted por reductor de azufre? No sé, profesor. Ya, vamos a la siguiente. Oxidadoras de hierro. Vamos a poner otro ejemplo. Personas encuestadas, vamos a suponer que No, No. tampoco. Vamos, O sea, Angie. son palabras que casi no he escuchado. Ya, vamos. Listo, Angie. Voy con Walter Schultz. Walter. Walter. Buen día, profesor. Buenos días. Misma pregunta. Reductoras de azufre, oxidadoras de hierro. ¿No? No se me ocurre nada. No. Este, ¿Alguien? reductoras de azufre y Oxidadoras de hierro. ¿Alguien, chicos? ¿No? A ver. A ver, chicos. Yo, Reductor. teacher, A ver, Milena, dígame. teacher. Por lo que entiendo de oxidadoras de hierro es que es una bacteria que vive en todo el mundo y obtiene la energía que necesita para poder sobrevivir. Ya. ¿Listo? Vamos, chicos, a ver. Primero,
reductoras de azufre. ¿Qué es una reducción? Primeramente, reductor es aquí, podemos decir que es un adjetivo o es un sustantivo, el cual nosotros decimos que es disminuir, bajar, quebrar, reducir. Ya, disminuimos la cantidad de ¿qué? De azufre. Hay bacterias, hay tipos de bacterias que son capaces de disminuir la cantidad de azufre. ¿A qué me refiero con esto? Son bacterias capaces de estar en la lava, porque la lava es la única en donde podemos encontrar el azufre en grandes cantidades. Estos son un tipo de arqueas o un tipo de procariotas que son capaces de reducir la cantidad de azufre y absorberla para ellos mismos. Oxidadoras de hierro. Oxidadoras de hierro, oxidadoras de hierro. ¿A qué asemejamos con esto? Ustedes han visto, los hierros se oxidan. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué se oxidan los hierros? Al agua, bacteria, profe. Al agua, ¿no? Al agua, al ambiente. ¿Qué hay en el ambiente, jóvenes? ¿Qué encontramos en el ambiente? Suciedad. Ya, Humedad. Humedad. Suciedad. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en el ambiente? ¿Ustedes creen que las bacterias están en el Suciedad. ambiente? Bacterias, profe, bacterias. Por eso, los tipos de arqueas son todas las que están en el ambiente, las oxidadoras de hierro, que hacen que el hierro, que normalmente nosotros vemos, que encontramos en toda parte, se oxide cuando no se ocupa. Esa es una bacteria. También tenemos arqueas desnitrificantes, por eso no les pregunté esta porque es un poco más difícil. Desnitrificantes tiene que ver aquella bacteria que es capaz de el nitrógeno que se encuentra en la mayoría de los terrenos sea limpiado de manera que los terrenos sean puros o sean lo suficientemente productivos para cualquier tipo de producción de algún hortaliza o cualquier huerto. Esas son bacterias o arqueas desnitrificantes. La mayoría de estas arqueas se las puede encontrar en el medio ambiente. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Sé que el tema es un poco confuso, pero es necesario verlo. Igual, cuando ustedes presentan las exposiciones, vamos a ir aclarando ciertas dudas. Continúo. Sigamos. Señor Mantilla. Leo. Sí, la primera. Léelo, profe, después yo lo leo. Taumarchota. Este filo fue definido hace relativamente poco tiempo y muy pocas de las especies pertenecientes al mismo han sido cultivadas in vitro, por lo que se sabe poco de estos organismos. Todos los miembros del filo obtienen su energía a partir de la oxidación de amonio. Está distribuido globalmente en cuerpos de agua dulce, suelos, sedimentos y aguas termales. Muy bien. A ver, Douglas, primera pregunta para usted. Dice aquí la taumarchota, dice que hay muy pocas especies. Ahora, ¿obtienen energía de dónde? De la oxidación de amonio. Ya. ¿Qué cree usted que sea el amonio? ¿Alguna vez ha escuchado eso? Amoníaco. Ya, amoníaco, listo. ¿Sabe usted qué es el amoníaco? No. Gracias Douglas. A ver, vamos con las chicas. Paula. Buenos días, profesor. Buenos días, Paula. Amoníaco, amonio. ¿Amoníaco o amonio? Sí, creo que es un desinfectante. Más o menos, Paula, más o menos. Santana, gracias, Paula, más o menos, tiene la idea. Santana, Manuel. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Amoníaco o amonio? Ahí dice amonio, la escena. Cualquiera de los dos, amoníaco. Pueden haberlo escuchado como amonio o como amoníaco. ¿Qué es? Algo que ustedes hayan escuchado, ¿qué es?
No sé, profe, yo he escuchado, pero Pero ahorita no me acuerdo qué no, es. nunca se han Profe, preguntado. una pregunta, ¿amonio no es un líquido para fumigar? Exacto, a eso quería llegar. Gracias, apaguen los micrófonos. Amonio o Ya. amoníaco es un tipo, o como dice Jean Paul, que se utiliza para fumigar, se utiliza en el campo. Ya. Es muy fuerte, eso sí, muy fuerte se utiliza. Y como aquí dice, utilizan la energía, este tipo de arqueas utilizan la energía a partir de la oxidación del amoníaco. ¿Qué quiere decir? Que el amonio como tal, perdón, de amonio, lo oxidan y obtienen la energía a partir de ellos. Es una manera de decir que este tipo de arqueas, ¿dónde las podemos encontrar? Si ustedes leen aquí abajo, dice distribuidos globalmente en cuerpos de agua dulce, en los suelos, ustedes van a encontrar este tipo en los suelos, sedimentos y aguas termales. A eso quería llegar con ustedes. Si recuerdan, las personas que por lo general están acostumbrados a estar en el campo, tienen que conocer un poco, tienen que haber escuchado este tipo de palabras. Por eso ustedes ahí se van a dar cuenta que este tipo o este filo de bacterias, de arqueas, están ¿dónde? En los suelos mayormente. Vamos. Doménica Sanza. Buenos días, profe. Buenos días, Doménica. Lea, por favor, la segunda diapositiva. El segundo cuadro, perdón. A ver. Gorarchaeota y Aigarchaeota. Algunos investigadores expertos en la materia, basándose en el análisis de secuencias genómicas, han determinado recientemente la existencia de 3 filos adicionales en el reino Archaea. Aunque las especies propuestas para estos filos todavía no fueron aisladas en un laboratorio, en general, los miembros pertenecientes a estos filos han sido hallados bajo la superficie de muchos ecosistemas terrestres y marinos. Muchas gracias, Doménica. Este género, Gorarchaeota y Aigarchaeota, fue nada más y menos producido a partir de las investigaciones de expertos en las materias de sistemática, y añadió 3 filos al reino Arquea, pero este es nada más, están todos lejos de ingresar al laboratorio, por lo cual no hay mucha información acerca de ellos. Lo que más se puede saber es que han sido encontrados ecosistemas terrestres y marinos, entre ellos en aguas termales. Continuemos. Clasificación de las bacterias. Por eso los mandé a leer las bacterias para que me vayan ayudando con esta situación. Dayana Chávez. Dayana. Buenos días, teacher. Lea, por favor, buenos días. Clasificación de las bacterias. Las bacterias según la tinción de Gram. Esta clasificación se determina mediante una técnica conocida como tinción de Gram. Las bacterias Gram positivas se caracterizan por tener una envoltura celular compuesta por la membrana citoplasmática y una pared celular peptidoglucana. Sí. Es una molécula responsable de retener el tinte de la coloración del Gram y que hace que las bacterias se tiñan de color morado o azul oscuro. En cambio, las bacterias gram-negativas se caracterizan por presentar doble membrana lipídica y tener una pared de peptidoglucano mucho más delgada que la gram positiva, por lo que no son capaces de retener en su totalidad la colaboración de Gram y se tornan de color rojo. Listo. Como ya habíamos visto, por eso yo les mandé a leer. Y ustedes recordarán que en la tarea de la semana 2 yo les mandé a dibujar bacterias según sus tipos. Algunos me dibujaron los cocos, los espirilos, los estreptococos y todas esas clasificaciones. Que no estaba mal, estaba muy bien hecho, porque yo no les había dado una parte fundamental de decirles este es el tipo de clasificación que quiero. No, ustedes podían elegir cuál tipo de clasificación podían dibujar. Ahora, si ustedes se dan cuenta en las imágenes, tengo la clasificación de las bacterias según su morfología, los tipos que ustedes hicieron. Acá según
la respiración, aerobias o anaerobias, y acá un poco más extenso ya los 3 tipos de clasificación. Solo he puesto el tipo de clasificación y el concepto según la tinción de Gram porque es lo que me interesa ahorita. Tenemos 2 tipos según la tinción de Gram, las Gram positivas y las Gram negativas. Coloración de las Gram positivas, oscuro, morado o azul oscuro, a diferencia de las Gram negativas que tienen un color rojo. Comparten ambas una pared de peptidoglucano. ¿Qué es la pared de peptidoglucano? Es simplemente una pared de azúcares que rodea a ambas bacterias, pero una es más delgada que la otra, por eso le da un diferente tono, una diferente coloración a las bacterias gram positivas de las gram negativas. Hay una diferencia entre ambas, membrana citoplasmática en las gram positivas y una doble membrana lipídica, lípidos, grasas, en las gram negativas. Continuemos. Santiago Onofre. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago. Por favor, lea punto 1 de los protistas. Ya, dice, pues, protistas dice, los protistas son un grupo heterogéneo con una diversidad estructural que no se ha encontrado en otro linaje de organismos. Por ello, poseen muy pocas características generales y únicas que lo distinguen. Su diversidad es tan amplia que son similares a hongos, plantas y hasta a los animales. En cuanto al tamaño, son sumamente variados. Los hay desde organismos que no pueden ser detectados a simple vista hasta algas que alcanzan varios metros de longitud. Muy bien, gracias. Gracias, Santiago. A ver, una de las primeras características de los protistas, voy a ir explicando una por una, tienen características generales y únicas. Son un grupo heterogéneo, o sea que no son igualitarios todos, y tienen muchos tamaños diferentes, por eso dicen que alcanzan varios metros de longitud. Así, es la característica más primordial de los protistas. Continúo. Señor Cabezas, Adrián. Buenos días, profe. Buenos días. Lea punto 2 y 3, por favor. Ya. De manera general, los organismos que pertenecen a este reino son unicelulares, aunque existen especies multicelulares y algunas viven en colonias a nivel celular. Son muy complejos, ya que deben llevar a cabo todas las funciones vitales básicas de un organismo multicelular en el espacio correspondiente a una sola célula. 3. En el pasado, la clasificación de todos estos órganos se restringían al reino protista. Actualmente la visión del reino protista es considerada obsoleta ya que la sistemática moderna ha reestructurado la clasificación de los eucariotas. Listo, chicos. Segundo punto, hablamos de organismos unicelulares, multicelulares y algunos de colonias. Para los protistas son muy complejos a nivel celular. Tienen muchas funciones vitales que realizar a través de sus organismos y se ha perdido la clasificación según las nuevas sistemáticas o estructuradas y los clasifican dentro de las eucariotas. Continuemos. Vera, Luis. Luis Vera. Sigo. Luisa Caicedo. Buenos días. Teacher, no se ve bien la imagen. Voy a agrandar la imagen. ¿Y ahora? Luisa. La primera. Sí, la primera, por favor. Protozoarios o protozoa son organismos unicelulares de tamaño microscopio que usualmente viven en áreas húmedas o acuáticas. Tienen una vida libre y presentan un metabolismo heterótrofo. Estos organismos respiran a través de la pared celular, por lo que suelen ser sensibles ante la falta de oxígeno. Sin embargo, cada individuo se comporta de manera distinta y no depende de su grupo para sobrevivir. Esta característica permite que puedan desenvolverse sin la colonia llega a separarse. Listo, gracias, Luisa.
A ver, estamos hablando ya de los organismos protozoarios o protozoas dentro del grupo de los protistas. Este es el más conocido, este es el que más se nombra siempre. ¿Dónde están ubicados? Áreas húmedas, áreas acuáticas, vidas libres. ¿Cómo podemos estar caracterizando o estar observando a este tipo de protozoarios? Observemos la imagen del lado izquierdo. Esta es una forma de protozoarios que siempre han tenido ese tipo de forma y tienen a su alrededor dos tipos de locomoción. Son estos pequeños vellos o pelitos, se denominan cilios, y estos rabos o colas se denominan flagelos. Son aquellos que le permiten la locomoción normal y, como dicen, la forma, como dice el texto, ellos obtienen oxígeno a través de su pared celular. Son muy sensibles a esa situación. Cada uno se comporta de manera diferente y no dependen de manadas o de grupos en general para poder sobrevivir. Cada uno sobrevive individualmente. Gracias, Luisa. Ahora sí, Angie. Dígame, profesor. Ahora sí, Lea, para que recupere la no respuesta anterior. ¿Cuál hay que leer, profesor? Bueno, Aquí que abajo. no lo escucho bien por el internet. Aquí abajo, Euglenozoa cromista. Euglenozoa o cromista. Son protistas que poseen mitocondrias, tienen características semejantes a las plantas, debido a que algunos son fotosintéticos y presentan cloroplastos. Estos organismos se alimentan de otro tamaño más pequeño como bacterias. En el caso de aquellos que tienen cloroplastos, también se nutren por absorción. La Euglenozoa tienen dos flagelos, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Su reproducción es asexual. Gracias, Angie. A ver, la Euglenozoa, un poco diferente de los protozoarios, tiene dos flagelos, o sea, dos colas, una en la parte delantera y en la otra en la parte trasera, que le permiten movilizarse. Yo aquí les presento una imagen con la forma que tiene una Euglenozoa. No se fijen de los órganos que tiene, solo fíjense de la forma que tiene la Euglenozoa. Dice que tiene cloroplastos, algunos de ellos, y se nutren por absorción. Tienen una forma de absorber los nutrientes para poderse alimentar. Continuemos. Jiménez, Dani, Buenos días, teacher. Buenos días. Lea, por favor, algas protistas. ¿What? Algas protistas, Lea. Dani, lo estamos esperando, por favor, siga la lectura. Dani. Se le fue el internet porque se habló un ratito, profe. Sí, así parece. Sigamos entonces. Nayumi, ayúdeme. Algas protistas. En el reino protista también entran las llamadas algas protistas, las cuales son organismos autótrofos que hacen fotosíntesis. Usualmente viven en el agua o en ambientes muy húmedos. En principio existían dudas sobre si incluirlas o no en el reino protista, dado que tienen pared celular y cloroplasto. Elementos más afines con el reino Plantae existen tres tipos: pardos, verdes y rojos. Muy bien, gracias, Nayumi. Si recordamos un poco, cuando hablamos del género protista, cuando les di las características, cuando leímos las características del dominio protista, hablábamos de que era un grupo completamente heterogéneo. A esto nos relacionamos con el grupo que es heterogéneo y no es igual. ¿Existen algas protistas? Claro. Y como aquí dice el texto, en principio había dudas de si se podía o no se podía incluir las algas al reino protista por dos razones: porque tienen pared celular y porque tienen cloroplastos, que son elementos
muy puntuales de las plantas. Por eso hay dos tipos de algas, las algas que pertenecen al reino de las plantas y las algas protistas, netamente del reino protistas. Como su nombre dice, son organismos autótrofos que hacen fotosíntesis porque se parecen a las plantas. Existen tres tipos diferentes: pardas, verdes y rojas. Las pardas son con un color medio cafecito. A ver, Dani, ¿me dice si ya puede leer? ¿Va a leer los mohos acuáticos? Mande, teacher. Los mohos acuáticos, si puede leer. No se ve. Ya voy a emplear la imagen. ¿Y ahora? Y ahí sí se ve. Son protistas que a simple vista son similares a los hongos, sin embargo, pero no lo son gracias a sus características bioquímicas de su pared celular, que tiene quinta. Se distingue tres grupos de mohos dentro de las protistas. Dos cosas, Dani. No es quintina, es quitina. No es quintina, no es quinta, es quintina. Quitina. Observe bien. Ya, listo. Gracias, Dani. Seguimos en el mismo punto. Hablábamos de que los protistas no son un grupo heterogéneo, un grupo homogéneo, sino heterogéneo. Y estos dos últimos clasificaciones son los que más los hace conocer así. Los mohos tienen ciertas características que pueden decir se asemejan a los hongos, por eso se llaman mohos, pero hay una simple clasificación, hay un simple rasgo que no lo comparte. No tienen quitina. ¿Qué es quitina? Es un tipo una capa de endurecida que tienen las plantas, que poseen las plantas, pero que en este caso que poseen los hongos, perdón, pero en este caso los mohos acuáticos no los poseen. Por eso ahí los mohos acuáticos entran dentro de los protistas. ¿Listos? Vamos, les voy a presentar, chicos, tipos de enfermedades que provocan los protozoos. La primera se llama entamoeba histolítica y le voy a pedir al señor José Pacheco que me ayude con la lectura de la primera. José. Buenos días, profe. Buenos días, lea. Ya. Es un protozoo anaerobio que causa disentería amibiana o amibiasis, una enfermedad intestina grave para el ser humano que produce diarrea y grandes úlceras en las paredes de los intestinos. Es una condición que debe ser tratada médicamente porque si avanza puede esparcirse por otros órganos como hígado, pulmones o encéfalos, causado de acceso. Listo, gracias, José. La entamoeba histolítica, protozoo anaerobio, no necesita de aire. ¿Qué provoca? Provoca diarrea y úlceras en las partes de los intestinos. Debe ser tratada porque es muy peligrosa no poder ser tratada. Provoca, ¿qué es un acceso? El acceso es una entrada, un camino que existe entre un órgano y otro órgano. Ahora, ¿por qué dice que es peligrosa la entamoeba histolítica? Porque cuando causa y provoca un paso, una puerta, una abertura entre un órgano y otro órgano, por ejemplo, el hígado secreta cierto tipo de sustancia, y si hay un acceso entre el hígado y los pulmones o cualquier otro órgano vital cercano a él, ¿qué pasará? Que ese líquido que es ácido, es como corrosivo, pase a otro órgano y lastime al otro órgano. Obviamente va a causar muchos problemas dentro del cuerpo de cada ser humano. Por eso se dice que la entamoeba debe ser tratada, porque si llegasen a suceder los accesos o los conductos o las aberturas, sería muy grave. Gracias, José. Daniel. Trypanosoma. Sí. Es un género de parásitos protistas unicelulares que parasitan a la mosca tsetse, la cual puede transmitir al humano la enfermedad del sueño, además de la subida de temperatura.
Esta condición se refleja con severos dolores de cabeza y en las articulaciones, y si no es tratada médicamente a tiempo puede causar daños fatales en el corazón y en el riñón. Gracias, Daniel. Simple, la mosca tsetse es la única que puede transmitir al ser humano lo que se le llama la enfermedad del sueño. ¿Cuáles son las condiciones? Temperatura alta y también con dolores de cabeza y las articulaciones. Como nuevamente, al igual que la entamoeba, si no es tratada, puede causar daños fatales a dos órganos, riñón y corazón. Así de sencillo. Sebastián León. El micrófono prende. Ya, profe, ¿se escucha? Sí, es por usuarios. Es por usuario. Eso leo, todo ahí. Sí, todo lo que falta. Ya. Esporosaurio. Protosaurio, parásitos responsables de enfermedades como el paludismo o la malaria. Infección más extendida del mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El Plasmodium es el nombre del parásito que le da vida a la malaria. Este más se transmite por la hembra del mosquito Anopheles. Sin embargo, el parásito tiene dos factores: un mosquito que actúa como vector y un huésped vertebrado. Muy bien, gracias, Sebastián. Este es el más conocido, la mayoría de nosotros lo hemos escuchado. Por usuarios es aquel que produce el paludismo o el de la malaria y tiene una infección a nivel mundial, es la más extendida según la OMS. El Plasmodium, que es el nombre normal, es el que le da el nombre de malaria. Se transmite por la hembra, pero hay dos factores. Se dice que hay un mosquito que es como vector y hay otro que es huésped. O sea, como es la hembra la que inyecta o la que pica al ser humano, ella en lo que inyecta y normalmente transmite la enfermedad, también deja sus huevecillos dentro del cuerpo, que es el huésped vertebrado, que se le denomina. A ver, Luis Vera, ahora sí puede leer. Luis. Sí, profe. Ahora sí, lea. Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un protozo parásito que causa la toxoplasmosis. La infección ingresa al organismo humano a causa del consumo de carne contaminada. La ingesta accidental de heces de gato o comer verdura sin lavar. Sus manifestaciones físicas son confusas debido a que en personas sanas puede ser asintomática o incluso pudiera confundirse con una gripe. Listo, gracias Luis. A ver, el Toxoplasma gondii se dice que es una infección, se produce a través de carne contaminada, carne que no ha sido lo suficientemente hervida o lavada o desinfectada lo suficiente. A ver, chicos, ustedes saben que el consumo de la carne normalmente debe resguardarse en el refrigerador durante 1 o 2 días antes de consumirse. Primero. Segundo, debe hervirse la carne a una cierta temperatura lo suficientemente elevada para que todo tipo de bacterias que pueda tener sean destruidas. También está el hecho de que sabemos que todo alimento, principalmente las frutas o las verduras que acostumbramos a comer o que las tenemos ahí al aire libre, debemos siempre primero lavarlas antes de consumirlas, por muchas razones. Porque aquí dice la ingesta accidental de heces de gato. Muchas veces las heces de ciertos animales llegan a ciertas comidas y por eso siempre se pide que lavar las comidas o lavar las frutas o verduras antes de comerlas. Termino con Jean-Paul. Jean-Paul. Dígame, teacher. Lea, Trichomonas vaginalis. Es un protozo patógeno que transmite la tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual. A pesar de sus síntomas, no son molestos ya que se parecen a una... Profesor, ¿digo esa palabra? Tiene que decirla, aquí tiene que acostumbrarse. Ok, profesor. A una vaginitis. Debe tratarse con un médico dado que su infección facilita el contagio de VIH. Listo. Señor Gavilanes, por favor, no se restrinja de las palabras que están en el texto porque no tienen nada malo. Son solo palabras científicas que se usan y que es normal escucharlas porque debe ser.
A ver, el Trichomonas vaginalis, su nombre lo dice todo, vaginalis, y obviamente es una enfermedad de transmisión sexual, más les afecta a las mujeres porque es parte o es afectada directamente el aparato reproductor de las mujeres. Se debe tratar con un médico porque puede producir una infección o un contagio del VIH. Los síntomas dicen que no son muy severos o muy afectuados, pero por muchas razones, porque dice que se parece a una vaginitis o el problema normal que tienen las mujeres cuando les viene la menstruación. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo, voy a compartirles un video y les haré preguntas como... Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Aunque muchas personas piensan en bacterias cuando oyen el término microbio, hay muchos otros organismos microscópicos. Muchos son eucariotas, es decir que tienen células como las nuestras con un núcleo unido a una membrana, a diferencia de las bacterias procarióticas. Si bien algunos de estos son causantes de enfermedades, la mayoría simplemente existen como parte de la vasta red alimenticia y tienen sus propios nichos ecológicos y su importancia. Muchos son considerados protozoos, lo que significa que tienen rasgos similares a los animales. Estas diminutas criaturas se les puede ver nadando en una gota de agua vista a través de un microscopio. De hecho, todavía recuerdo la emoción que me dio cuando vi un paramecio por primera vez a través de un microscopio. Jamás había visto un organismo moviéndose ni de tan cerca. El paramecio es un género bien conocido de protozoos no parasitarios que se pueden cultivar fácilmente en laboratorio. Por lo general son de forma ovalada con extremos redondeados o puntiagudos y están completamente cubiertos con finos filamentos de pelos conocidos como cilios. Los cilios se mueven rítmicamente para impulsarlos alrededor de su medio acuoso, pero también sirven para dirigir a las bacterias y otros pequeños pedazos de alimento en lo que vendría siendo como su boca. A diferencia de muchas otras células eucariotas, los paramecios tienen dos tipos de núcleos, un gran núcleo elipsoidal llamado macronúcleo y al menos uno pequeño llamado micronúcleo. Algunas especies viven en simbiosis con ciertas algas verdes y muchas son alimentos importantes para organismos más grandes, incluidas las larvas de los peces. Otro tipo de microbios son las amibas, que se identifican principalmente por su método inusual de movimiento. Estos organismos unicelulares pueden estirar sus membranas en extensiones temporales llamadas pseudópodos o pies falsos y luego desplazar el resto del contenido de sus células a este famoso pie para deslizarse a su ubicación. Este tipo de movimiento, llamado movimiento ameboide, se considera la forma más primitiva de locomoción animal. Varias especies de amibas son parasitarias y causan enfermedades como la disentería amebiana en humanos y de hecho hay una especie que se llama Naegleria floweri, que es la famosa devoradora de cerebros que puede causar la muerte si ingresa al cuerpo a través de la nariz. Euglena es un género de más de 1000 especies que se encuentran en todo el mundo. Estos microbios tienen un solo flagelo en forma de látigo que se asemeja mucho a una hélice para moverlos a través de sus ambientes acuosos. Euglena es bastante inusual. Esto se debe a que son fotosintéticas como las plantas, pero también pueden alimentarse de otros organismos. Son capaces de absorber alimentos, generalmente bacterias, directamente a través de la superficie celular mediante un proceso conocido como fagocitosis, en el que la membrana celular atrapa las partículas de alimentos en un bolso especializado que se llaman vacuolas para su digestión. Aunque son microscópicos, pueden acumularse en grandes cantidades, suficientes como para causar un florecimiento de agua que colore el agua dulce con verde o rojo dependiendo de la especie y puede ser perjudicial para la vida silvestre. También hay alrededor de 16.000 especies de diatomeas, que es otra especie, encontradas en todas las aguas de la Tierra. Como principales productores de oxígeno y alimento para muchos organismos acuáticos, las diatomeas se encuentran entre los organismos marinos microscópicos más importantes y prolíficos del planeta. Las diatomeas se consideran algas y pueden ser coloniales o vivir como una sola célula. Se caracterizan por sus paredes celulares que están hechas de sílice y pueden persistir cuando el organismo muere. Estos organismos son pasivos ya que no tienen un medio de locomoción y no se mueven por sí mismos.
Y por último tenemos a uno de mis favoritos, el Volvox, que es un género de unas 20 especies de algas verdes de agua dulce que se encuentran casi en todo el mundo. A diferencia de los otros microorganismos en esta lista, los Volvox son exclusivamente coloniales y forman colonias esféricas huecas de 500 a 60.000 células. Algunas colonias grandes son visibles a simple vista, pero muchas son microscópicas. Curiosamente, las diversas celdas en la colonia sirven para diferentes propósitos. Algunas están equipadas con flagelos y trabajan en conjunto con otras células flageladas para mover a la colonia. Las células con manchas oculares se encuentran generalmente juntas para ayudar a orientar a la colonia hacia la luz para que hagan fotosíntesis. Tal coordinación y organización son altamente inusuales para las algas coloniales y los científicos creen que esta estructura podría ser importante para comprender cómo evolucionaron los animales a partir de los microorganismos. Así que ya lo saben, estos son algunos microbios que incluyen protozoarios y algas. Abajo en la descripción, como siempre, les dejo artículos científicos de consulta para que sepan más sobre el tema. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse a este canal y... Listo, chicos, cuéntenme, ¿qué les pareció? Chicos, opiniones. Sé que habla muy rápido, pero... Para mí creo que fue un poquito confuso por los nombres de las bacterias y eso, pero de ahí sí fue un video interesante. Sí, yo sé que los nombres son confusos, pero eso es parte de su tarea de investigación. A ver, chicos, voy a darle a los temas. A ver, de entre las 5 personas que van a ser líderes de grupo, Daniel, Milena, Angie, Alejandra, Emily no está, me parece. Emily no está. Ah, no, sí, Emily sí está. Sí, este profesor. Emily, ¿a qué hora se conectó que no me di cuenta? Teacher, disculpe.